Ricardo Gio, ¿cierto? Ah, un collar con tiranosaurio. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia del día de hoy, de esta jornada paleontológica. Este es un día especial para nosotros porque, bueno, desde hace algunos meses, el encargado del área científica de la Sociedad Paleontológica presentó la idea de generar una jornada de paleontología para todo público. Desde lo que tuvimos la oportunidad de disfrutar, ustedes, bueno, yo no pude estar, pero en la primera conferencia de Martín Chávez, su tesis doctoral, y vi varios niños ahí con unos ojos tremendos, tomando conciencia de la cantidad de mediciones que tuvo que hacer de 2 huesitos para poder mejorar los cladogramas y poder describir mejor las especies. Eso para nosotros es un logro, que un niño vea la paleontología desde otra perspectiva, alejada de lo que comúnmente se le ofrece, como simplemente la memoria. Este es un trabajo de esfuerzo que requiere memoria, pero requiere trabajo. Y en esa línea, nuestro encargado del área científica presentó la propuesta de una jornada dirigida a todo público. Con mucho esfuerzo es que la estamos llevando adelante, con mucha alegría por el apoyo de su presencia. Y qué mejor que la segunda conferencia coincida con nuestro ciclo de conferencias crónicas de la vida antigua, el curso de paleontología que dura todo el año, que es gratuito y abierto a toda la comunidad. Y precisamente el que da la conferencia es el encargado del área científica, así que 3 topes en 1. Don Roberto Díaz, director del Centro de Estudios Paleontológicos de Chile, como ya lo he dicho varias veces, es el encargado del área científica de la Sociedad Paleontológica, y además de una vasta experiencia en grupos aficionados a la paleontología y con una destacada participación en publicaciones, sobre todo en el extranjero, en Europa. Sus contactos son fenomenales, no tengo otra palabra. Reconocido por hombres como José Luis Sanz, Juan José Arzuaga, y tantos otros del acontecer nacional e internacional. Cada vez que lo presento, él dice que yo exagero, porque tiene una memoria que yo quisiera la mitad. Además, la capacidad de comprender temas sumamente complejos y poder transmitirlos a los demás. Así que para mí, bueno, es un orgullo, un gran placer poder presentar en esta segunda conferencia, en esta jornada paleontológica, a don Roberto Díaz Aros. Don Roberto, le ruego que le hable al micrófono para que salga en la grabación. Muchas gracias. Buenos días a todos los que han querido estar hoy día presentes en esta jornada paleontológica. Agradezco a Andrés su presentación. Vamos a tener que conversar seriamente el tema de las exageraciones. Porque, bueno, como él dice, mantengo contacto con algunos paleontólogos extranjeros, tanto a nivel sudamericano como en Europa, pero no me considero una persona reconocida por ellos, en el sentido de que tenga algún grado de prevalencia o preponderancia dentro de las investigaciones que se realizan en los campos de cada uno de ellos. Eso quiero aclararlo. Sí me siento cercano al tema de los dinosaurios. Hace ya un tiempo, desde hace más o menos unos 10 años, me siento cercano al tema de los dinosaurios. Es un tema bastante amplio, muy disperso, porque al estudiar los dinosaurios podemos hacerlo desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de su extinción, de sus hábitos tróficos o de alimentación, etc. Es un tema bastante amplio, por lo que se requiere acotarlo. No cada científico puede estudiar todos los aspectos que involucran la existencia de los dinosaurios, de manera que siempre es necesario acotar el área de estudio o el área de revisión. De manera específica, a mí me ha interesado mucho el tema del origen de los dinosaurios. ¿Cómo es que los dinosaurios aparecen en el registro fósil? ¿Cómo es que aparecen en la historia de nuestro planeta allá en la era mesozoica, a inicios de la era mesozoica,
aparecen los primeros dinosaurios. Preguntarnos qué es lo que lleva a un grupo a emerger dentro del registro, cómo se produce una nueva especie, un nuevo género, un nuevo linaje. Y esto enfocarlo hacia los dinosaurios. De manera que esta presentación de hoy recoge un poco mi inquietud personal de hace ya bastantes años, de buscar información, compartir información con algunos investigadores, en conversaciones también, aspectos que tienen que ver con el origen de los dinosaurios. Mantengo con algunos de ellos correspondencia respecto a dudas que van surgiendo sobre el tema. Ya un investigador, por ahí por los años 50, Alfred Sherwood Romer, planteaba él que la historia de los dinosaurios resultaba una de las más interesantes de todas las sagas evolutivas proporcionadas por los vertebrados. Los vertebrados conforman un grupo de estudio bastante amplio. Cuando hablamos de vertebrados, hablamos de peces, hablamos de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, el ser humano también, por supuesto. Sin embargo, Romer expresa él, dentro de su entusiasmo por el grupo, diciendo que los dinosaurios conforman una de las sagas más interesantes dentro de la historia evolutiva de los vertebrados. Plantear también que a partir del Triásico, los dinosaurios aumentan considerablemente en número, también en tamaño. Se establecen definitivamente en el Jurásico, y ya para el periodo Cretácico, estamos hablando de una media de hasta hace 65 millones de años, los dinosaurios prácticamente vivían en todos los continentes de nuestro planeta, incluido el continente antártico, en que se han encontrado registros, evidencias de dinosaurios. Tal como decía Martín en su exposición anterior, debemos entender que el clima en el pasado no era semejante al que existe hoy día. Por lo tanto, cuando hablamos de dinosaurios en la Antártica, no pensemos que había dinosaurios conviviendo con los pingüinos que tanto le gustan a Martín. No era así. Había un ambiente, un paleoclima bastante distinto al que observamos hoy día o al que observábamos hace 10, 15 millones de años atrás. Esto nos deja ver ya que los dinosaurios son un grupo que se radió ampliamente, se diversificó, dando origen a formas bastante interesantes, formas herbívoras, carnívoras, cuadrúpedas, bípedas, cuadrúpedos facultativos, etc. Algunos dinosaurios tenían cuernos, otros tenían placas, otros tenían grandes dientes carniceros, otros no los tenían más bien dientes adaptados para triturar hierba, por ejemplo, para cortar y triturar hierba. De manera que ya el grupo, el linaje de los dinosaurios, nos deja ver un conjunto de vertebrados bastante diverso, bastante diverso. El nombre dinosaurio, o esta denominación científica dinosaurio, aparece ya en 1842, cuando Richard Owen por primera vez utiliza el término dinosaurio en una publicación científica. En algunos textos aparece en 1841, pero oficialmente es reconocido en una publicación en 1842. El término dinosaurio corresponde a una raíz griega que significa lagarto terrible. Lagarto terrible, ¿por qué? Porque los primeros huesos de dinosaurios, los primeros restos de dinosaurios que se encontraron, tanto en Europa como en Norteamérica, correspondían a animales de gran envergadura, bastante más grandes que los que se conocían hasta la época. Algunos se encontraron de hábitos carnívoros con dientes bastante impresionantes. Por lo tanto, el nombre dinosauria, o lagartos terribles, era bastante apropiado en esa época para este grupo de vertebrados, que estaba ya apareciendo en el registro fósil en una paleontología bastante temprana, una paleontología que estaba recién comenzando a dar sus primeros pasos en Norteamérica y en Europa, por ejemplo. Con el tiempo hemos podido ver que no todos los dinosaurios eran gigantes, no todos eran carnívoros. De hecho, la proporción de los carnívoros es bastante más pequeña que la de los herbívoros, como la historia nos ha mostrado que siempre ha sido. Sin embargo, el término dinosaurio se acuñó y se ha respetado desde entonces. Los dinosaurios aparecen
en el registro fósil, por acá, en el periodo Triásico. Como primer punto vamos a establecer que acá aparecen los dinosaurios durante el periodo Triásico, entre unos 249 a unos 208 millones de años. Ahí vamos a acotar una primera cifra, una primera data. Los dinosaurios aparecen acá durante el periodo Triásico. Las primeras formas, las formas más antiguas que se han encontrado, se diversifican y se radian también hacia el periodo Jurásico, dispersándose hacia varios puntos de nuestro planeta. Ya en el periodo Cretácico, y hasta 65 millones de años atrás, los dinosaurios prácticamente dominaban nuestro planeta, dominaban la Tierra. Un grupo bastante exitoso, bastante exitoso. De hecho, creo que es uno de los grupos, dentro de los vertebrados estamos hablando, porque los insectos también son muy exitosos. Dentro de los vertebrados es uno de los grupos más exitosos que conocemos. No obstante, hace unos 65 millones de años, en este punto, acá, el límite Cretácico terciario, desaparece la mayoría de los dinosaurios que hoy día consideramos no avianos. Después voy a explicar por qué utilizamos ese término. Desaparecen la mayoría de los dinosaurios. El registro fósil deja ver que algo ocurrió acá, en esta intersección, acá en este límite temporal entre el Cretácico y el Terciario. Algo ocurrió que afectó la vida en nuestro planeta y afectó, por supuesto, a los dinosaurios. No se han encontrado restos fósiles de dinosaurios en el periodo Terciario. Por ahí hay algunas publicaciones en México que postulan dinosaurios para el Paleoceno. La verdad es que están bastante discutidas, no se ha aceptado por la comunidad científica hasta hoy que existan dinosaurios o hayan existido dinosaurios no avianos posteriores al límite del periodo Cretácico. Pero por ahí hay algunas publicaciones al respecto. De manera que ya la historia de los dinosaurios es interesante. Primero porque nos plantea una serie de preguntas, de inquietudes respecto a cómo aparece el grupo, por qué aparece el grupo en el periodo Triásico. ¿Cómo llegaron a ser tan exitosos? ¿Y por qué se extinguen abruptamente? Eso hace que la historia de los dinosaurios sea más que interesante para los científicos. Desde que se encontraron los primeros restos de dinosaurios hasta la fecha, se han reconocido oficialmente y a través de publicaciones más de 1000 especies de dinosaurios, mucho más de 1000. De manera que el árbol cladístico, el árbol filogenético de este linaje es bastante complejo. De hecho, aquí se ve complejo, pero es mucho más complejo que eso. Este es un árbol cladístico aportado por Sereno hace ya bastantes años atrás, unos el año 2000 aproximadamente. Es bastante más complejo que esto, pero de alguna manera la construcción de estos árboles, tal como decía Martín hace un rato, nos permite ir ordenando los restos que se encuentran, ir realizando ejercicios de asociación a través de caracteres morfológicos, de caracteres cualitativos, también morfométricos, nos permite ir relacionando a un dinosaurio con otro, de manera de poder llevar un orden. De hecho, en ciencia siempre se trata de buscar darle orden a la información que estamos recogiendo de estos animales. De manera que, por una parte, tenemos que los dinosaurios componen a todo el linaje de vertebrados comprendidos entre el Triceratops horridus, acá los ceratopsianos, y el Passer domesticus, que es el gorrión. Todos los animales que morfológicamente pueden caer dentro de ese contexto son llamados dinosaurios. La distancia que hay entre un Triceratops, los niños conocen al Triceratops, y un gorrión, que es el gorrión que vemos en la plaza, en los jardines, a veces en nuestra casa. Todos los animales que morfológicamente y de acuerdo a ciertos rasgos diagnósticos caen dentro de ese esquema son considerados hoy en día dinosaurios. Tenemos acá las aves, por eso les hablaba hace un rato de los dinosaurios no avianos, porque actualmente la información nos dice que las aves, que por tanto tiempo, por siglos, consideramos como un linaje aparte incluso de los reptiles, hoy tenemos que obligadamente, y dada la evidencia, incorporar a las aves dentro del clado dinosauria. Hoy día se sabe concretamente, y cada vez abundan más las evidencias de todo tipo, a nivel morfológico, anatómico, restos fósiles, anatomía comparada, análisis moleculares, etc. También a través de estudios de embriones de dinosaurios, hoy día podemos concluir con un rango de certeza sobre el 90%, 95% quizás,
el rango de certeza que las aves son efectivamente dinosaurios. Y por lo tanto son dinosaurios avianos. Y son los dinosaurios que vemos nosotros todos los días. En todas partes los acabamos de ver, hay algunos pululando por ahí, en este preciso momento afuera de esta sala de conferencia. Las aves son dinosaurios. Por eso se requiere entonces hoy día hablar de dinosaurios no avianos, cuando hablamos del Triceratops, hablamos de los hadrosáuridos, por ejemplo, de los estegosauria, de los animales carnívoros, de estos herbívoros, como los saurópodos, por ejemplo, de cuello largo, Tyrannosaurus rex, son dinosaurios no avianos. Y todas las aves que conocemos, dinosaurios avianos en concreto. Acá tenemos una imagen de un dinosaurio bastante conocido, Velociraptor mongoliensis, un dinosaurio terópodo carnívoro que existió en Mongolia hace una media entre 65 y 70 millones de años atrás aproximadamente, medía 1,40 m de altura, pesaba quizás unos 40, 50 kilos de peso. Quizás uno puede decir, no era tan grande, no era tan impresionante como yo pensaba, pero sí era un animal bastante peligroso porque acostumbraba a movilizarse en grupos de caza, 4 a 5 individuos que se dejaban caer sobre su presa y que utilizaba esas garras que estaba dispuesto, especialmente la garra del segundo dígito, que lo convertía en un animal mortífero. Por lo tanto, era un animal bastante peligroso, un depredador propio del Cretácico de Mongolia. Cuando investigamos acerca del origen de los dinosaurios, necesitamos establecer algunos puntos. Primero, analizar la anatomía de los primitivos representantes del grupo. ¿Eran los dinosaurios más antiguos iguales a los dinosaurios más modernos, a los dinosaurios, por ejemplo, del periodo Cretácico? Los dinosaurios del Cretácico compartían todos los rasgos diagnósticos de un dinosaurio primitivo. Hay que analizar entonces la anatomía de estos primitivos representantes para poder concluir hasta qué punto los dinosaurios del Cretácico eran dinosaurios derivados a partir de los primitivos. Cuando hablamos de dinosaurios derivados, estamos hablando de que dinosaurios que tenían un patrón general común fueron alcanzando adaptaciones anatómicas, estructurales, fisiológicas quizás también, que los hacían diferentes a los primitivos dinosaurios. Para establecer, por ejemplo, comparaciones en esto, cuando hablamos de dinosaurios derivados, podríamos decir qué tan derivados somos nosotros como primates respecto de un animal como un chimpancé. Nosotros conservamos características de primates. Si nos comparamos con un chimpancé, tenemos características altamente conservadas y, sin embargo, otras que son altamente derivadas. Por ejemplo, hemos derivado el cráneo. Tenemos una caja craneana mucho más amplia que la de un chimpancé. Hemos derivado en rasgos pequeñitos, como por ejemplo la forma de nuestro acromion, que es bastante más curvado que el de un chimpancé. El chimpancé es un animal braquiador que puede subir a los árboles sin dificultad, colgarse de un brazo. Si nosotros nos colgamos de un brazo por más de media hora, lo más probable es que tengamos un pinzamiento de hombro y quizás probablemente una subluxación glenohumeral. De manera que, si bien es cierto, nosotros como primates tenemos características que son propias del grupo del linaje, podemos considerarnos tranquilamente primates, pero somos también altamente derivados. Somos altamente diferentes a un orangután, a un chimpancé y, bueno, a otros homínidos anteriores a ellos. Eso un poco para que aclaremos cuando hablamos de animales derivados y otros no tan derivados. Debemos también necesariamente establecer relaciones de parentesco. ¿Qué parentesco podemos establecer entre un triceratops, que es un animal con cuernos, que tiene una gola postcraneal, que además es cuadrúpedo, es herbívoro, tiene una batería de dientes preparados para moler hierba? ¿Qué parentesco tiene el triceratops con el Tyrannosaurus? Que es un animal bípedo, estrictamente bípedo, es un animal carnívoro, con los bracitos anteriores más cortos, no tiene por dónde ser cuadrúpedo, etc. ¿Qué relación de parentesco entonces hay entre esta forma, que es una forma saurisquia terópoda, y esta forma, que es una forma ornitisquia ceratopsiana? Es necesario entonces establecer relaciones de parentesco. Otros aspectos fundamentales a considerar sobre el origen de los dinosaurios.
¿En qué contexto aparecen los dinosaurios en nuestro planeta? Primero, son un grupo monofilético, son todos los dinosaurios que conocemos. Por ahí veo que algunos niños trajeron incluso sus figuras de dinosaurios. Y vamos a ver que algunos dinosaurios caminan en 4 patitas, los otros en 2. Unos son más cabezones que los otros, la cola más larga o más corta. Hay algunos que tienen placas encima del dorso, etc. Son bastante diferentes unos de otros. ¿Podemos entonces hablar que los dinosaurios conforman un solo grupo de animales? ¿O es un conjunto de animales de diverso origen, de origen distinto? Es necesario aclarar eso. ¿Todos los dinosaurios proceden de un antepasado común? ¿O hay varios antepasados comunes que han dado origen a los dinosaurios? Esa es la pregunta que planteamos cuando nos hacemos esta pregunta. El concepto monofilético refiere a eso. Somos monofiléticos cuando procedemos de un antepasado común. Somos polifiléticos cuando hay varios antepasados que dan origen a un grupo. En este caso, se requiere establecer si los dinosaurios, dada su variedad, y dado que hay dinosaurios de diversas morfologías, se requiere saber entonces si los dinosaurios constituyen en verdad un grupo monofilético con un antepasado común y todos sus descendientes. ¿Cuáles son las relaciones de parentescos entre los principales grupos? ¿Cómo se relacionan unos dinosaurios con otros, un grupo de dinosaurios con otros? Esto ha llevado a varios problemas. No ha sido tan fácil indagar respecto al origen de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque por muchos años ha habido confusión respecto al origen de los dinosaurios por una variedad de razones. Primero porque hasta hace poco, hasta hace unos 30, quizás 40 años atrás, no se sabía con certeza qué se requiere para ser dinosaurio. ¿Qué se requiere para ser dinosaurio? Estos son problemas que se ha planteado la ciencia. ¿Cómo definir cuándo se es un dinosaurio? A veces uno piensa que los científicos se devanean con ideas que no vale la pena. Sin embargo, en ciencia siempre se requiere ser cada vez más riguroso en el conocimiento. No sé si han escuchado por ahí en las noticias que se está discutiendo si los chimpancés son personas o no. No sé si lo han leído por ahí en alguna noticia. Pero hay un debate fuerte respecto a si el chimpancé y el gorila, y también el orangután, deben ser o no considerados personas. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el 98% de nuestro ADN con el chimpancé. Algunos dicen que el 99%. Entonces, si el chimpancé comparte con nosotros el 98% del ADN, y somos prácticamente semejantes, ¿por qué no los consideramos personas? Y eso de considerar al chimpancé persona o no, lleva a otras conclusiones. Si él es persona, ¿por qué tenerlo encerrado? Entonces vemos que la cosa se va complicando, porque si los biólogos están hoy día debatiendo si el chimpancé desde el punto de vista biológico, porque los biólogos establecen eso, solamente la biología, no se meten en ámbitos filosóficos, psicológicos, no van allá, solamente desde el punto de vista biológico, se establece que el chimpancé es 98% igual a nosotros, por lo tanto es probable que sea una persona. De manera que estos niveles de incerteza siempre han aparecido en ciencia y también afectan a los dinosaurios. ¿Qué se requiere para ser un dinosaurio? ¿Cuándo pudiéramos decir que un animal es 100% dinosaurio? Eso ha requerido una aclaración. Como decíamos hace un rato, hay tantas formas de dinosaurios cuadrúpedos, bípedos, herbívoros, carnívoros, de cuello largo, de cuello corto, con placas, sin placas, con cuernos o sin cuernos. Entonces la ciencia se pregunta, ¿en realidad es válido hablar de dinosauria para todos estos animales como un solo grupo? ¿O debiéramos crear una nomenclatura distinta, una nueva clasificación? También la ciencia se hace esa pregunta. Y es un problema al momento de indagar el origen de los dinosaurios. Incerteza respecto al tiempo de inicio de radiación de los dinosaurios. Puesto que no se tenía una certeza respecto a qué es y qué no es un dinosaurio, entonces no teníamos tampoco certeza respecto a cuándo se inicia el linaje, porque no sé a ciencia cierta qué es y qué no es un dinosaurio.
Hay animales que aparecen por ahí por el periodo Triásico hace unos 20 o 30 años, pero nos preguntamos, ¿es en verdad un dinosaurio? ¿O es un animal previo a los dinosaurios? Es por eso que es importante establecer esto, porque nos permite conocer en qué momento realmente aparece el linaje en nuestro planeta. Incerteza con relación a los modelos a seguir respecto a cómo aparecen los dinosaurios o cómo se radian los dinosaurios en el planeta. Sabemos que hubo una extinción durante el periodo Triásico que afectó a gran parte del planeta también y afectó a ciertos grupos de vertebrados. En esa época los dinosaurios no eran tan abundantes y sin embargo después se hacen muy abundantes. La pregunta es, ¿por qué se hicieron tan abundantes los dinosaurios? Hasta el punto de que llenaron nuestro planeta. ¿Lo hicieron en un ambiente de competencia con otros vertebrados y en esa competencia ellos triunfaron? ¿O sencillamente aprovecharon que tras la extinción quedaron nichos vacíos y ellos aprovecharon la ocasión? Hay que indagar más respecto a este tema para poder establecer el modelo en que se radían los dinosaurios, en un ambiente de competencia, de hostilidad de otros vertebrados, depredadores igual que ellos, o sencillamente ellos aprovecharon los nichos vacíos que produjo la extinción previa, una extinción anterior. Todo esto causaba bastantes inconvenientes hasta que se produjo el advenimiento de la cladística, que son esos árboles que mostraba Martín hace un rato, que quizás no todos entendíamos, toda esa cantidad de árboles. ¿Por qué hay que hacer estos árboles filogenéticos? ¿Qué nos aportan? Vemos que nos aporta bastante información de los pingüinos y también nos aporta bastante información respecto de los dinosaurios, porque el advenimiento de la cladística nos permitió realizar niveles de asociación, niveles de correlación, correlaciones positivas, correlaciones negativas, entre un dinosaurio y otro, entre un grupo de dinosaurios y otro. La cladística es una poderosa herramienta para la biología. ¿De dónde evolucionaron los dinosaurios? Primero tenemos que establecer en qué momento aparecen los dinosaurios. Decíamos que en el periodo Triásico, pero el periodo Triásico va desde 249 millones de años hasta unos 208 aproximadamente. Es un rango de tiempo, un rango temporal muy amplio. Estamos hablando de casi 40 a 50 millones de años. Es muy difuso hablar diciendo que los dinosaurios aparecen en el periodo Triásico. Necesitamos ser más específicos y para ello entonces necesitamos remitirnos a los dinosaurios que se han encontrado. Y los dinosaurios, los primeros dinosaurios primitivos que se encontraron aparecen acá, durante el subperiodo Carniano, o este piso llamado el Carniano, que es parte del periodo Triásico. Noten que el periodo Triásico se divide en un Triásico superior, medio e inferior. Un poco para que nos vayamos ubicando, debemos saber que el Triásico superior es más reciente que el inferior, porque es un proceso de depositación, son capas de sedimentos que se van depositando uno sobre el otro. Por lo tanto, los de arriba son más tempranos que los de abajo. Entonces tenemos tres niveles en el periodo Triásico, un nivel superior, un nivel medio y un nivel inferior. Y los dinosaurios más antiguos que se conocían hasta hace unos años atrás pertenecían al límite inferior del piso de este piso superior, al periodo Carniano. Los dinosaurios eran de una época de entre 228 a 230 millones de años, los dinosaurios más antiguos. Por lo tanto, ya con el hallazgo de estos fósiles que se encontraron en Argentina, también en Brasil, podríamos entrar a acotar el tiempo de aparición de los dinosaurios. Aparecen en el periodo Triásico, en el nivel superior, y en este subperiodo acá, o subnivel llamado el Carniano, hace unos 228 a 230 millones de años. Aparecen los primeros dinosaurios. La pregunta es, ¿pero de dónde proceden estos dinosaurios? ¿O aparecen porque sí en el registro? No, no aparecen porque sí. Nada ocurre porque sí en biología. Es todo parte de un proceso. Es todo parte de un proceso evolutivo que obedece a una cantidad de factores que lo afectan. De manera que existía la inquietud de investigar, ¿habrán dinosaurios en el periodo ladiniano, o en este subperiodo o este subnivel? ¿Será posible encontrar dinosaurios entre 228 y 237 millones de años? ¿Habrán existido dinosaurios en esa época o en ese tiempo? Entonces los investigadores han redoblado esfuerzos para poder encontrar dinosaurios cada vez más antiguos.
En el periodo entonces Triásico, en el Carniano, aparecen dinosaurios como Herrerasaurus, este dinosaurio que tenemos acá, el Herrerasaurus ischigualastensis, un animal que fue datado en una media entre 228 y 230 millones de años. Aparecen los dinosaurios más antiguos, como dijimos ya, en Argentina. Aparecen entonces los dinosaurios más primitivos. Y a partir de estos hallazgos comienza un verdadero proceso de reconstruir la historia de los dinosaurios. Tomar todo el linaje, todas las formas que hemos conocido, a través de hallazgos fósiles, y reordenarlos para darles un contexto en el tiempo, un contexto temporal. Entonces se necesita revisar los antecedentes que se consideran para establecer si los dinosaurios que conocemos pertenecen todos a un solo y único linaje, a un linaje monofilético. Y revisar los antecedentes que nos permitan establecer esta monofilia, que permitan sustentar, apoyar la monofilia de los dinosaurios. Decimos entonces que más o menos en esta época debemos encontrar a los dinosaurios más primitivos, aquellos que han de ayudarnos, han de aportarnos información para establecer el tiempo, el origen temporal de los dinosaurios, para establecer los rasgos diagnósticos de los dinosaurios más primitivos. Primer punto a discutir, la monofilia. ¿Son todos los dinosaurios descendientes de un mismo antepasado común? Primer punto a discutir. Se ha discutido ampliamente. Un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Algo que es importante establecer es en qué momento de la historia biológica aparecen los dinosaurios. Por las características de estos animales, vamos a ver que la biología va agrupando en linajes o en estrategias ya sea de tipo morfológicas, fisiológicas, etcétera, nos va permitiendo agrupar a los vertebrados, ya sea en saurópsidos, aquellos que dan origen a todos los reptiles que conocemos. Dentro de los reptiles tenemos los reptiles diápsidos, aquellos que presentan dos forámenes o dos aberturas posorbitales. Dentro de los diápsidos aparecen los arcosauria, un grupo bastante incluyente también, dentro del cual se irradia el grupo de los dinosaurios. Los dinosaurios que divergen en ornitisquios y en saurisquios. Notemos que los dinosaurios, dentro de Arcosauria, están relacionados con los pterosaurios, que son los reptiles voladores, y con los cocodrilos también. Nuevamente vemos acá que las aves son incorporadas dentro del clado Dinosauria, que tiene un antepasado común acá. Esos puntitos acá, que son los puntos de convergencia, nos van indicando que aquí debemos encontrar un antepasado común, acá, un antepasado común que da origen tanto a los ornitisquios, los dinosaurios herbívoros, como a los carnívoros saurisquia, entre los cuales también se encuentran los dinosaurios de cuello largo. Y da por consecuencia también este mismo antepasado origen a las aves. Cuando hablamos de grupo monofilético, tenemos que decir que la monofilia de los dinosaurios comprende todo este segmento acá. Un antepasado común, único para todos y todos sus descendientes. Eso es un grupo monofilético. Un grupo que es posible estudiar, porque a través de establecer los rasgos diagnósticos de este antepasado común, podemos ver cuán derivado es este Triceratops respecto del antepasado común. ¿Cuánto ha cambiado este dinosaurio respecto del antepasado común? Y en ese sentido podemos decir si el Triceratops es un dinosaurio altamente derivado respecto del antepasado común. Lo mismo sucede con el Tyrannosaurus rex. ¿Y cuánto ha cambiado esta águila respecto del antepasado común? Uno de los primeros rasgos que se notan es la característica diápsida de estos animales. Los dinosaurios todos caen dentro de esta clasificación, son diápsidos. Significa que tienen dos, de ahí viene el prefijo di, dos forámenes o aperturas posorbitales o posteriores a la cuenca ocular. Aquí está el ojito, el ojo del dinosaurio, y detrás del ojo tenemos dos aberturas, una que es dorsal, una que es lateral. Son diápsidos. Todos los dinosaurios son diápsidos. Para ser dinosaurio hay que ser diápsido. Tenemos ya entonces establecido un rasgo común. Todo dinosaurio debe ser diápsido. El registro fósil nos va aportando animales que van apareciendo
y que van entregando otras características. Aparece el grupo de los arcosauriformes, animales parecidos a este, el Euparkeria, un animal con un cráneo de animal carnívoro bastante impresionante, es un animal cuadrúpedo, pero noten que las extremidades anteriores de este animal son bastante menos desarrolladas que las posteriores. Por lo tanto, este animal ya no presenta una cuadrupedia estricta. Algo pasa con el hábito locomotor de este animal. Por alguna razón, este animal presenta un mayor desarrollo en las extremidades posteriores más que en las anteriores. Algunos biomecánicos que estudian el tema indican que este animal pudiera eventualmente posarse sobre sus dos patas traseras y levantar el tronco en la zona anterior. ¿Por qué? Porque tiene bastante reforzada esta zona. Tiene más disminuida esta zona acá. Por lo tanto, es probable que este animal en alguna situación de estrés pudiera eventualmente posarse sobre sus dos extremidades y utilizar estas quizás con alguna intención defensiva, quizás o también agresiva. Ahí vemos ya que entonces hay algunas características que se van desarrollando dentro de los arcosauriformes que pudieran predecir la aparición de los dinosaurios. Este es un animal diápsido, ahí tiene el foramen, uno que es lateral, otro que es dorsal. Agregamos que estos animales presentan un foramen anteorbital. Este foramen que está ahí antes del ojo, este es el ojito, este es el ojo, el foramen anteorbital, el foramen posorbital. Y presenta además un foramen en la mandíbula ahí, un foramen intramandibular. Por lo tanto, todos los arcosaurios, y los dinosaurios son arcosaurios, son diápsidos, 1 y 2, y presentan además esos forámenes, el foramen anteorbital y el foramen intramandibular. Todos los dinosaurios presentan esos forámenes. Algunos que ya son más derivados muestran variaciones de estos forámenes. Siendo así, entonces, tenemos en el cladograma un inicio de los arcosauriformes con varias formas que se han encontrado fósiles. Aparecen acá los arcosauria y dentro de arcosauria se van diversificando otros grupos. Recordemos estos nombres: los crurotársidos, los ave metatarsalia, los pseudosuchia. Esto no nos vamos a enredar con este nombre, este grupo acá, pero sí nos interesa acotar que aparecen estos grupos, los crurotarsia, los arcosauria, los ave metatarsalia, dentro de los arcosauriformes. Son formas que se van diversificando dentro de estos clados. Los arcosauria conforman un grupo interesante porque da origen a animales tipo cocodrilos como estos, que sin embargo presentan la extremidad anterior menos desarrollada que la posterior. Y a grupos como estos, en que ya definitivamente la extremidad anterior es menos desarrollada y tienden a ser bípedos. Noten que en la medida en que la extremidad anterior se va reduciendo, se va fortaleciendo el tren posterior y el animal se pone de pie, bípedo. Se da este cambio morfológico dentro de arcosauria. Se va dando acá. Algunos permanecen con sus formas tipo cocodrilos y otros toman estas formas tipo dinosaurios. Se va dando esa divergencia. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que algunos animales conservan formas cuadrúpedas y cómo algunos se ponen de pie en forma bípeda? Para que ocurra eso, tienen que ocurrir modificaciones anatómicas en el tobillo. No es llegar y ponerse de pie. Tienen que ocurrir formas, adaptaciones anatómicas para que el animal pueda pasar de esta forma a esta otra. Se va reduciendo todo el tren anterior, se va fortaleciendo el tren posterior, la cola va adquiriendo otras connotaciones dentro de la marcha, se van también de alguna manera definiendo otras funciones musculares. Hay músculos que pasan a ser más agonistas o a tener un efecto mucho más relevante dentro de la marcha, otros van disminuyendo su efecto, etc. Hay una serie de cambios osteológicos relacionados con los huesos, miológicos relacionados con los músculos, para que un animal pueda pasar de esta forma a esta forma. Sin embargo, se deja ver a través del registro fósil que dentro de Arcosauria sucedió este cambio, y este cambio tiene que ver con el tobillo. Aquí vamos nuevamente
como animales cuadrúpedos, que sin embargo tienen esta forma, esta extremidad anterior más reducida, van poco a poco poniéndose de pie. Estos no son el mismo animal, son distintos animales que nos van informando cómo animales tipo cocodrilos se van poniendo virtualmente de pie, alcanzando la forma bípeda, hasta llegar a esta forma, que es una forma ya protodinosauriana. Decíamos que esto tiene que ver con el tobillo. Dentro de los Arcosauria, por una parte tenemos el grupo de los cocodrilos y por otro tenemos el grupo de los ave metatarsalia. ¿Por qué se llama ave metatarsalia? Porque este grupo desarrolla un metatarso muy parecido al de las aves actuales. Por eso se le puso a este grupo el nombre de ave metatarsalia. Un nombre medio complejo, parece trabalengua, pero esa es la razón de ser de este nombre. Los ave metatarsalia. Tenemos los cocodrilomorfos acá, o crurotarsidos, y este grupo de acá. Acá tenemos la patita de un cocodrilo y acá tenemos la patita de un avestruz, ambos animales actuales y que son supervivientes de los arcosaurios. Un arcosaurio de tipo cocodrilomorfo, un arcosaurio de tipo dinosauriano, porque como ya dijimos, las aves son dinosaurios, el avestruz es un ave, por lo tanto, el avestruz es un dinosaurio. Tenemos las dos formas. Estos dos animales tienen formas de locomoción distintas. Noten que este animalito puede hacer un movimiento, puede hacer los movimientos de rotación o cubitalizar, radializar de manera muy fácil. Es un animal todoterreno que no es un animal que vaya a correr muy rápido, no es un animal cursorial, pero sí es un animal que puede subir montículos, puede desplazarse con bastante facilidad porque es un animal todoterreno. El pie de este animal se gira en un plano transverso sobre un eje longitudinal y le permite girar la mano de esta manera. Sin embargo, el avestruz cambió de plano y se mueve en un plano sagital sobre un eje perlateral y puede hacer flexo-extensión. El avestruz puede hacer esto. El cocodrilo puede hacer eso. Entonces son dos efectos locomotores absolutamente distintos. Esta divergencia en el hábito locomotor da origen entonces a los cocodrilomorfos con un talón crurotársido y a los ave metatarsalia con un talón de tipo mesotarsal. Acá está el esquema de cómo los huesitos de la tibia fíbula, del astrágalo calcáneo, se articulan de distinta manera. Acá vemos que la fuerza de la articulación tiene una forma sigmoidea, se dispersa de esta manera, mientras que en el ave y en el dinosaurio, el Tyrannosaurus rex, el Velociraptor, etc., la fuerza se dispersa de esta manera, de manera más bien horizontal. Hay una relación distinta entre el astrágalo y el calcáneo, más bien transversal, y acá de manera sigmoidea, porque aquí hay un gozne que permite que esta estructura gire. Por eso que el animalito acá tiene la patita media girada, no la tiene como esta, tiene una patita más girada. ¿Por qué? Porque tiene una articulación de este tipo. Estos huesitos que están pintados acá en colores rojo y amarillo, evidentemente están en el tarso de cada uno de estos animales, están por acá, podemos ubicar esos huesitos. Ahí los tenemos de manera más destacada, el astrágalo, calcáneo, y cómo giran cada uno de estos cuando son sometidos a estrés locomotor. Giran de manera sigmoidea y este gira de una manera más bien transversal. Estos dos tipos de tobillo, entonces, han dado origen a dos tipos de animales, los crurotarsidos o cocodrilomorfos y los mesotársidos o ave metatarsalia, animales como estos. Tiene que ver entonces con el tobillo. Uno de los primeros cambios que se han registrado entonces tiene que ver con la estructura anatómica del tobillo. Ahí tenemos algo, no nos vamos a detener mucho más en eso, pero hay explicaciones de cómo el astrágalo calcáneo se van articulando de distinta manera para dar origen a estas dos formas. Los ave metatarsalia, entonces, consideran animalitos como animal como este. Cualquier persona que viera este fósil, tal como lo vemos acá, pudiera decir es un pequeño dinosaurio. Sin embargo, el Scleromochlus, como se llama este animalito, es un animal previo a los dinosaurios y bastante previo a los dinosaurios. En estricto rigor, esto no es un dinosaurio, aunque a simple vista pudiera parecer. Es diápsido porque tiene las fenestras dorsales y laterales, tiene la fenestra anteorbital, tiene también la fenestra
mandibular. Además, es mesotarsal acá, pero todavía no es dinosaurio. ¿Por qué? Porque para ser dinosaurio hay que además realizar adaptaciones acá, en la cadera. Este animal, su cadera, lo denuncia diciendo que no es un dinosaurio porque no ha realizado cambios todavía aquí a nivel de la cadera, la articulación coxofemoral. Ahí tenemos nuevamente a este animalito. Vemos que la diagnosis de ave metatarsalia es un poco la que ya dijimos. Es un animal digitígrado, camina sobre las puntitas de pies, como cuando uno camina en puntitas de pies. Este animal es también digitígrado. Por lo tanto, esa es una cualidad también de ave metatarsalia que después será heredada a los dinosaurios. Ahí está nuevamente el animal, ahí está su característica digitígrada, están sus rasgos diagnósticos en el cráneo, tiene un tarso mesotarsal. De manera que entonces el cladograma se va aclarando, tenemos ya un grupo definido, los ave metatarsalia, que dan origen a un grupo de un tobillo muy particular, un tobillo de ave, y de aquí entonces aparece un grupo incluyente, los dinosauromorfa. Por primera vez aparece en el clado un nombre parecido a dinosaurio, los dinosauromorfa, aquellos que tienen forma de dinosaurios, pero todavía no son dinosaurios, porque los verdaderos dinosaurios están acá, bastante lejos de esto. Falta todavía para que aparezcan los dinosaurios, pero ya hay animales que se están pareciendo a los dinosaurios que conocemos. Dentro de dinosauromorfa aparecen los dinosauriformes, que están todavía mucho más cerca de ser un dinosaurio, con formas como los Lagerpeton, Marasuchus, los silosáuridos, que están a un paso. Noten que los silosáuridos están a un paso de ser dinosaurio, pero verdaderamente a un paso. Quizás, si habláramos en términos de tiempo, a un minuto de ser dinosaurio, pero todavía no eran dinosaurios. Vamos a ver después por qué. Hasta que aparecen los dinosaurios. En una media entre 230 a 245 millones de años aparecen los primeros dinosaurios acá. Y los dinosaurios se radían dando origen a los ornitisquia y a los saurisquia. Los saurisquias tienen una diversificación hacia terópoda, que son el Tyrannosaurus rex, por ejemplo, y los sauropodomorfa, que son los dinosaurios de cuello largo. Y ahí tenemos nuevamente el cladograma, un poquito más simple, más amistoso a la lectura. Los arcosaurios se diversifican en los ornitódiros dan origen a los dinosauromorfa dan origen a los dinosauriformes, estos dan origen a los dinosaurios y los dinosaurios dan origen a todos los que conocemos. Ahí está nuevamente acompañado de algunas imágenes para clarificar el tema. En la base del origen de los dinosaurios están los cocodrilos, los pterosauria. Aquí aparecen entonces los verdaderos dinosaurios. Ahí tenemos a nuestro amigo Triceratops, los estegosáuridos, los hadrosáuridos, como acá, los dinosaurios de cuello largo y los terópodos, dentro de los cuales aparecen después las aves. Tenemos entonces que los ornitódiros, que están acá, habrán de dar origen a animales como estos. Dentro de los ornitódiros también tenemos a los pterosauria. También tienen los mismos rasgos que cualquier ornitódiro, es decir, un tobillo adaptado para cierta marcha, aunque estos animales eran voladores, pero también tienen rasgos diagnósticos semejantes a los primeros dinosaurios, pero divergen hacia este punto del clado. Y por acá evolucionan los dinosaurios. Tenemos nuevamente el clado, los arcosaurios, aquí está ornitódira. Ornitódira diverge hacia pterosauria, sigue el curso evolutivo, aparecen las formas dinosauromorfas acá, aparecen aquí los dinosauriformes, con formas como estas, y finalmente aparecen acá los dinosaurios. Noten nuevamente que los silesáuridos están acá a un paso de ser dinosaurio. Y tenemos nuevamente el clado, no nos vamos a detener más en este clado, porque es parte ya de lo que hemos explicado. Vamos a hablar un poco de diagnosis respecto a la diagnosis de dinosaurios. Recuerdan que decíamos que no había un acuerdo respecto a qué es un dinosaurio y qué no es un dinosaurio. Fue necesario aclarar ese punto importante. ¿Qué se requiere para ser dinosaurio? Por una parte,
los dinosaurios, respecto de cualquier otro reptil, adoptan una estrategia locomotora distinta. La mayoría de los reptiles, como una iguana, por ejemplo, un lagarto común, poseen sus extremidades dispuestas de manera horizontal y al costado del cuerpo, formando un ángulo prácticamente de 90 grados en relación a este punto central, tal como se desplaza este lagarto. Los cocodrilos ya muestran una innovación en esto, porque los cocodrilos presentan el fémur, o en este caso el húmero, si es la extremidad anterior, dispuesta de esta manera, ya no en un ángulo de 90 grados. Noten que aquí el ángulo entre el fémur y el cuerpo disminuye, y entre el fémur y en este caso la tibia, si es que la extremidad posterior, también. Mientras que los dinosaurios siguen el curso evolutivo y ponen o establecen sus extremidades por debajo del cuerpo. Ya no en una forma angulada como estas, sino que inmediatamente debajo del cuerpo. Esta forma es mucho más desgastante desde el punto de vista fisiológico. Esto requiere mucha más energía que esto o que esto. De hecho, esta forma requiere que este animalito cada cierto tiempo deposite su cuerpo sobre la tierra, tal como la tiene el cocodrilo acá. Sin embargo, esta forma no requiere estarse depositando en la tierra cada cierto tiempo. Es una forma que generalmente se mantiene sobre sus extremidades. Esto del punto de vista metabólico es bastante más desgastante. Por lo tanto, esto nos hace inferir que los dinosaurios poseían un metabolismo mucho más eficaz o con tasas metabólicas mucho más altas que los lagartos comunes. Un problema que surge a partir ya de 1888 y con el hallazgo ya de varios dinosaurios es que se observa una divergencia en la cadera. Algunos dinosaurios, como por ejemplo el Tyrannosaurus, el Velociraptor, el Allosaurus, etc., poseían una cadera como esta, con una disposición anteroventral. ¿Qué significa eso? Que estos tres huesitos adoptan una disposición interesante, el ilion, el pubis y el isquion. Nosotros también tenemos estos huesitos, ilion, pubis e isquion. De hecho, nos sentamos sobre el isquion. En los dinosaurios, como el Tyrannosaurus o como el Allosaurus que mostramos acá, el pubis, que es este huesito que está aquí, se dispone hacia adelante, está hacia acá, y el isquion hacia atrás, en una forma de una V invertida. Mientras que los dinosaurios como el Stegosaurus, como el Triceratops, el pubis se orienta hacia atrás. Entonces esto nos da origen a dos formas distintas. La forma saurisquia, cadera de lagarto, la forma ornitisquia, cadera de ave. ¿Por qué se les puso esos nombres? Porque los lagartos, como los cocodrilos, presentan esta cadera y las aves presentan esta otra cadera. Por eso se les dio el nombre. Ahí tenemos nuevamente el diagrama. Saurisquia, el pubis orientado hacia adelante. Ese tipo de cadera tiene el Tyrannosaurus, tiene esa cadera. También este tipo de cadera la tienen los dinosaurios de cuello largo, también poseen esta cadera. Y los dinosaurios como el Parasaurolophus o los hadrosaurios en general, como el Triceratops, poseen este tipo de cadera, con el huesito pubiano orientado hacia atrás, en disposición posteroventral, o pistopúbica también se denomina esa disposición. Ahí tenemos nuevamente, para aclarar, huesito hacia adelante, saurisquio, huesito hacia atrás, ornitisquio. En su tiempo, Harry Seeley, que es el investigador que nos dio a conocer esta clasificación, estableció que siendo los dinosaurios divergentes en este punto importante de la cadera, debieran entonces ser descendientes de antepasados distintos. No podía ser, según Seeley, que un dinosaurio descendiera del mismo antepasado con esta cadera tan divergente. Y eso crea un serio problema, porque entonces los dinosaurios no serían un grupo polifilético con un antepasado común, sino que serían un grupo polifilético con al menos más de un antepasado común. Y ya entonces se complejizaba bastante el contexto para poder establecer la característica que agrupara a todos los dinosaurios. El pensamiento de Seeley predominó hasta 1974, hace unos 30 o 40 años atrás, 40 años aproximadamente, en que se consideraba a los dinosaurios como un grupo probablemente polifilético. Hasta que en 1974, este señor, Robert Baker, acompañado por Galton,
establecen una nueva diagnosis para dinosauria y van acotando los rasgos que se requiere para ser dinosaurios. Según Baker y Galton, para ser un dinosaurio, más allá de que el dinosaurio tenga ciertos forámenes en el cráneo, tenga un tobillo mesotarsal, se requiere que el dinosaurio tenga un acetábulo perforado. El acetábulo es la cavidad donde se aloja el fémur. El hueso más largo de nuestra pierna, que es el fémur, se aloja sobre una cavidad en la cadera que se llama acetábulo. Los dinosaurios poseen el acetábulo perforado. Todos los dinosaurios tienen que tener el acetábulo perforado. Además, poseen una cabeza femoral diferenciada del resto del hueso. Tienen una fíbula, que es el peroné, que llamamos nosotros, reducido. El tarso mesotarsal, que heredaron de los ornitódiros. Y una postura digitígrada, también heredada de los ornitódiros. Esta fue la diagnosis que aportó Baker y Galton en 1974 y permitió establecer que todos los dinosaurios, por cuanto todos los dinosaurios presentan estos rasgos, entonces los dinosaurios sí proceden de un antepasado común, sí son un grupo monofilético, porque todos los dinosaurios presentan estas mismas características. Cuando hablamos de acetábulo perforado, estamos hablando de la cavidad que aloja la cabeza femoral y que en los dinosaurios se encuentra perforado. Todos los dinosaurios tienen acetábulo perforado. Para ser dinosaurio hay que tener acetábulo perforado, si no, no es un dinosaurio. La diáfisis diferenciada del hueso. La diáfisis es esta partecita acá del hueso diferenciada de la cabeza femoral que está allí, a través de un cuello. Este es el cuello femoral, esa es la cabeza. Entonces los dinosaurios tienen la diáfisis, este huesito, diferenciado de la cabeza del fémur, a través de un cuello femoral. Todos los dinosaurios poseen ese rasgo. La fíbula reducida, que es el huesito que nosotros llamamos peroné y que está hacia lateral de nuestra tibia y de nuestra pierna. La fíbula está reducida, ¿por qué? Porque ya no tiene una mayor participación en el esfuerzo locomotor. Entonces, puesto que los músculos no van exigiendo a la fíbula en este nuevo esfuerzo locomotor, entonces el huesito se va reduciendo. Los dinosaurios presentan fíbula reducida. El tarso metatarsal, que ya explicamos, también está presente en los dinosaurios. Aquí tenemos la estrategia locomotora del dinosaurio. Noten que la fíbula, que es este huesito que está ahí, ese que discurre ahí, que se nota poco, está bastante reducida. ¿Por qué? Porque la carga, noten que cuando el animal carga el fémur, acá, ahí está haciendo una flexoextensión. La flexoextensión es esto. Cuando el animal lleva la pierna hacia adelante, lleva el pie hacia adelante, se produce una flexoextensión entre el fémur y la tibia. Ese movimiento está acá. Y cuando se hace flexoextensión, la carga del fémur que se transmite desde acá, desde la coxofemoral hacia acá, recae obligadamente sobre la tibia en este punto, ahí. La carga, noten que la carga que se produce sobre la fíbula es menor, prácticamente no carga. Y es por eso entonces que la fíbula se mantiene reducida, porque no es sometida a estrés durante el esfuerzo locomotor. No digo que no participe en el esfuerzo locomotor, sí participa, pero en una proporción bastante más baja. Pudiéramos decir, aventurando cifras, que la carga locomotora se reparte un 80% acá en la tibia, un 25% en la fíbula o el peroné, que es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros también tenemos la fíbula reducida por el mismo efecto locomotor. Entonces, los dinosaurios sí son un grupo monofilético, y eso quedó claro. Son un grupo monofilético. Un antepasado común del cual descienden todos los dinosaurios, sea de cuello largo, tenga crestas dorsales, tenga cuernos, no tenga cuernos, sea bípedo, sea cuadrúpedo, sea carnívoro, sea herbívoro, todos proceden de un antepasado común. Un antepasado común que hay que buscar para conocer al primer dinosaurio. Eso es lo que la ciencia busca ahora, los paleontólogos buscan al primer dinosaurio. Entonces ahora todos los investigadores están abocados a hallar al primer dinosaurio, a hallar los primeros fósiles que dieron origen a estos animales. Entonces hoy día hablamos de dinosauromorfos y de dinosauriformes. Son los animales previos a los dinosaurios, aquellos que dieron origen a los dinosaurios.
Y entonces tenemos, aparte de este grupo, conformado por los dinosauromorfos y los dinosauriformes, tenemos a los dinosaurios basales, los primeros dinosaurios. Y así vamos armando el clado. Los dinosauromorfa, el grupo más inclusivo, que se desprende acá, va dando origen a una serie de formas que se han ido encontrando, los lagerpetónidos, los silesáuridos, y acá todos los linajes de dinosaurios que conocemos. Vemos que estos linajes se han dispersado por casi todo el mundo, aunque los dinosaurios más primitivos aparecen en Argentina y aparecen en Brasil. Es probable, y hay un rango de certeza, de que el primer dinosaurio tiene que haber aparecido o en Argentina o en Brasil. Y de ahí surgen todos los dinosaurios que conocemos. Por ejemplo, en Argentina se informó en 1971 el hallazgo del Lagerpeton. Se encontró esta sección del animal. Lagerpeton. Presenta una fíbula reducida, presenta un tarso mesotarsal, es digitígrado, presenta una diáfisis diferenciada de la cabeza femoral. Es una forma bastante parecida a un dinosaurio, pero no es un dinosaurio todavía. ¿Por qué? Porque no ha hecho algunas adaptaciones acá a nivel del hueso ilíaco y del sacro. Se nota que este animal todavía no era un bípedo estricto, este era un bípedo facultativo. Bajo ciertas circunstancias empezaba a caminar en cuadrupedia, se tiraba a andar sobre 4 extremidades. Pero aparece el Lagerpeton. Aparece también Dromomeron. Estos son los fósiles encontrados. Noten la fíbula reducida, cabeza femoral diferenciada de la diáfisis, pero noten que la diáfisis femoral tiene esta forma sigmoidea, una especie de S itálica acá, que no aparece en los dinosaurios. Los dinosaurios no tienen esta forma sigmoidea en este caso del fémur. No tienen esa forma sigmoidea. La cabeza femoral, si bien es cierto, está diferenciada, pero la diferenciación no está tan definida como está en dinosaurios. Por lo tanto, este es un animal previo a los dinosaurios. Novas, en 1992, hizo necesario distinguir entre dinosauromorfas y dinosauriformes y estableció el clado de los dinosauriformes en el año 1992 para animales que están un poco más cerca de ser dinosaurios que, por ejemplo, que el Lagerpeton o Dromomeron en este caso. Hizo necesario esta nueva clasificación, los dinosauriformes. Y ahí aparece Lagosuchus, también en Argentina. Lagosuchus talampayensis, informado también en el año 1971, son animales de hace unos 245 millones de años atrás, aproximadamente. Noten este animal, bastante dinosauriano, le faltan algunas adaptaciones acá. Las extremidades, noten que las extremidades ya se van acortando, el animal se va poniendo de pie, pero todavía permanece la forma en forma de S del fémur acá, una S itálica acá, todavía aparece en este animal. Lagosuchus era una forma como esta. Este es el Lagosuchus, un animal que no era un bípedo estricto. En algunas ocasiones se acostumbraba a depositar su tren anterior sobre las extremidades anteriores. Entonces, Lagosuchus presenta una serie de cuestionamientos respecto a qué se requiere para ser un dinosaurio. ¿Por qué este animal no puede ser llamado un dinosaurio? Y se hace necesario ser mucho más específico en la diagnosis de dinosaurio. La diagnosis de Baker, que él había aportado en 1974, ya no es suficiente para determinar cuándo se es y cuándo no se es un dinosaurio, porque si aplico la diagnosis de Baker, muchos de los rasgos diagnósticos de Baker están en este animal. ¿Pero este animal es un dinosaurio realmente? Entonces Baker no nos da todavía esas respuestas. Se requiere ser mucho más acucioso en la diagnosis. El Lagosuchus presenta una cantidad de rasgos que son propios del dinosaurio, pero aún no es un dinosaurio. Aquí tenemos algunos rasgos de la pelvis de Lagosuchus. Lagosuchus no tiene el acetábulo perforado. ¿Recuerdan que Baker decía que para ser dinosaurio hay que tener acetábulo perforado? Bueno, Lagosuchus no lo tiene. Tiene varios rasgos de dinosaurio, pero no tiene el acetábulo perforado. Entonces, no puede ser reconocido como dinosaurio. Eso indica, el tema del acetábulo perforado, indica que este animal no era bípedo estricto. Aparece Marasuchus lilloensis, también en Argentina.
Tiene el acetábulo levemente o parcialmente perforado, pero no completamente perforado, lo que indica que este animal está mucho más cerca de ser dinosaurio que lo que estaba Lagosuchus, porque al menos tiene acá una pequeña perforación en el nivel inferior del acetábulo. Este animal está en vías de ser dinosaurio. Ahí tenemos el fósil de Lagosuchus. Aparece Saltopus elginensis, otro animal también que es calificado como o clasificado como dinosauriforme. El árbol de los dinosaurios se va complejizando. Aparece aquí dinosauria con las formas, pero aparecen ya los silesáuridos, como formas, con todas estas formas que se han encontrado acá, que son animales que están aquí, a un paso de dinosauria, muy cerca, pero todavía no llegan a ser dinosaurios. Pseudolagosuchus major, un dinosauriforme que está aún mucho más cerca de ser dinosaurio, pero que todavía carece de alguna diagnosis. Entonces, la diagnosis aportada por Bakker y Galton se hace insuficiente para poder definir cuándo se es y cuándo no se es un dinosaurio. Y se aportan nuevas diagnosis. Distintos investigadores en distintos papers y publicaciones van aportando otras informaciones, por ejemplo esta, 3 vértebras en el sacro, que no estaba acá. Bakker no habló de las vértebras en el sacro. Y ahora estas nuevas diagnosis dicen que para ser dinosaurio hay que tener como mínimo 3 vértebras en el sacro. Mínimo, 3 vértebras en el sacro. Hay que tener una cresta deltopectoral en el húmero. La cresta deltopectoral es esta crestita que hay ahí, que permite alojar músculos pectorales, porque el animal ahora, como no usa esta extremidad para caminar, la usa para coger, para atacar, para realizar otro tipo de movimientos no relacionados con la locomoción. Entonces tiene un gran desarrollo de los músculos pectorales, pero con otros fines, con fines prensiles. Por ejemplo, ya aparece una cresta acá, que es denominada la cresta deltopectoral. Todos los dinosaurios que se conocen actualmente tienen cresta deltopectoral. Todos tienen 3 o más vértebras en el sacro. Aparece este detalle, la fosa brevis, que es una fosa que aparece acá, de hecho está destacada ahí, la fosa brevis, que es donde se aloja un músculo que es propio de los dinosaurios, el caudifemoralis brevis, se aloja aquí para poder frenar al animal cuando va en marcha, porque este animal ahora se traslada sobre 2 extremidades. Entonces el caudifemoralis brevis se origina acá en la cresta, en la fosa brevis, y discurre hasta el 4º trocánter acá para poder frenar a este animal. Este es un Allosaurus fragilis que pesaba aproximadamente 1.000 kilos, 1.500 kilos. Notemos a este animal corriendo a 20 o 30 kilómetros por hora, quizás 20, podríamos decir. ¿Cómo lo hace para frenar cuando él quiere detenerse? Entonces los dinosaurios aportan la aparición de un nuevo músculo que no tienen todos los demás lagartos, que es el caudifemoralis brevis. Los cocodrilos, por ejemplo, que están en la base de estos animales, tienen el caudifemoralis longus, que parte de acá, de las primeras vértebras caudales, parte hacia también el trocánter mayor, para frenar. Pero los dinosaurios tenían un freno adicional, el caudifemoralis brevis. Por lo tanto, para ser dinosaurio hay que tener fosa brevis. Eso, fosa brevis, 3 vértebras en el sacro, hay que tener cresta deltopectoral acá, y el cuarto trocánter desarrollado, que es ese que está ahí. Y además mencionan un proceso ascendente en el astrágalo. Entonces, a la diagnosis de Galton se agregan todas estas otras. Para ser dinosaurio, realmente hay que tener todas estas. Cuando un animal es dinosauriforme, tiene todas estas. Pero un dinosauriforme no tiene 3 vértebras en el sacro, el dinosauriforme no tiene fosa brevis, no tiene 4º trocánter, por ejemplo. Aparecen entonces los dinosaurios más antiguos. Ahí está Herrerasaurus, un animal estrictamente bípedo. Noten las extremidades anteriores menos desarrolladas. Noten que acá el fémur ahora no tiene esa forma de S, sino que es una forma más bien rígida. Este animal, curiosamente, aunque es reconocido como dinosaurio, tiene solamente 2 vértebras en el sacro. 2 vértebras. Pero, aún más curiosamente, tiene la primera vértebra dorsal en proceso de sacralización. ¿Qué significa eso? Que la última vértebra dorsal se estaba transformando en vértebra sacra para poder tener las 3 vértebras que se requiere para ser dinosaurio. En el fondo pudiéramos decir que este animal estaba sacando licencia de dinosaurio, estaba en el proceso de sacar licencia de dinosaurio porque estaba desarrollando una tercera vértebra
sacra. Ahí está la descripción de Herrerasaurus. Noten el pie púbico para alojar músculos que tienen que ver con el efecto locomotor. Hay detalles en el tren anterior que no vamos a destacar para no extender más. Ahí tenemos a Herrerasaurus, un animal bastante impresionante, carnívoro estricto, noten esa dentición. Noten que el animalito tiene la fenestra anteorbital, tiene la fenestra intramandibular, tiene las fenestras diápsidas, dorsal, lateral. Es un arcosaurio por donde lo miren. Cresta delto pectoral. ¿Qué más podemos decir? Fíbula reducida. Cabeza femoral diferenciada de la diáfisis. Es digitígrado. Es un dinosaurio. Le faltaban las 3 vértebras en el sacro, pero tenía una en proceso. Por lo tanto, Herrerasaurus decía, estoy en proceso de sacar mi licencia de dinosaurio. Ahí está. Ahí tenemos la recreación en base a los fósiles que se han encontrado. Ahí está el cráneo con todos los rasgos que ya hemos detallado. El cráneo de Herrerasaurus. Ahí está una reconstrucción, una réplica del cráneo, para que veamos cómo era este dinosaurio. No tiene esa batería de dientes. A diferencia nuestra, los dinosaurios son polifiodontos. Cada vez que se les cae un diente, le vuelve a salir las veces que requiera. Nosotros somos difiodontos, se nos cae, bueno, tenemos la dentición de leche, la dentición decidua, se nos cae la dentición definitiva y de ahí ya no salen más dientes. Ellos no, cada vez que se le cae un diente, ellos renuevan su diente. Se verificó también una reducción digital. Los dinosaurios pasaron de ser de 4 dígitos, hay uno vestigial ahí, es el 5º dígito vestigial, pasaron a ser de 3 dígitos, como el Velociraptor, por ejemplo, que es más conocido. No nos vamos a detener más en eso de los dígitos, es un tema bastante más amplio. Los dinosaurios también aportan nuevas articulaciones en las vértebras. Aparecen articulaciones adicionales, puesto que el animal ahora es cursorial, es bípedo, requiere tener una columna vertebral mucho más dispuesta para este nuevo esfuerzo locomotor, y aparecen entonces, aparte de las articulaciones que están en todo vertebrado, aparecen articulaciones accesorias como el hipófeno y pantrum, que son los puntitos que se marcan ahí, que le dan más estabilidad a la columna vertebral de este animal, que ahora tiene una nueva estrategia locomotora. Ahí está la cadera, en este caso, de Herrerasaurus. Aparece otro dinosaurio, Eoraptor lunensis, también con características dinosaurianas propias, que lo definen como un dinosaurio basal. Ahí está el animalito, como era el Eoraptor lunensis en el periodo Triásico. Noten que esa patita que está ahí es semejante a la patita de cualquier ave que nosotros conozcamos hoy día. La patita de una gallina, de un avestruz, de un gorrión, se lo observamos con detenimiento. Las aves son descendientes de los dinosaurios. Algunos detalles de las vértebras de Eoraptor. Tenemos este Auricusaurus prisei, un animal de unos 230 millones de años atrás, aparecido en Brasil, fue encontrado en una formación en Brasil, la formación Santa María, en Río Grande do Sul, fue encontrado Auricusaurus prisei. San Juansaurus gordilloi, en Argentina, también un dinosaurio basal. Ahí están las formas de este nuevo dinosaurio que también se ha encontrado. Argualqueria malariensis, otro dinosaurio del que hay pocos restos fósiles, no hay muchos restos informativos de este animal, pero también apareció en Sudamérica. Chindesaurus brainsmali, otro dinosaurio basal. Se dan cuenta que el registro fósil se ha ido incrementando con nuevas formas basales de dinosaurios sudamericanos. Pisanosaurus merti se cree que es el antepasado de todos los dinosaurios ornitisquios. Interesante que desgraciadamente no se encontró la cadera completa de Pisanosaurus. El cráneo nos dice que este es el antepasado de todos los ornitisquios, del Triceratops, de los hadrosáuridos, por ejemplo, por la batería dental. No se encontró la cadera. Se entendía que si es el antepasado de todos los ornitisquios, tenía entonces una cadera ornitisquia. Pero nuevos estudios han dejado ver que en realidad Pisanosaurus tenía una cadera saurisquia. Por lo tanto, la cadera ornitisquia es derivada de saurisquia. Es una derivación. Lo cual viene a reafirmar que los dinosaurios sí son monofiléticos. Y que Silly, no lo vamos a acusar por eso ni a culpar, estaba equivocado
cuando decía que los dinosaurios eran polifiléticos por la divergencia de la cadera. Seeley, con toda la información que tenían en los años 1800, dio una opinión, dio su hipótesis, y no lo vamos a culpar por eso. Noten que Pisanosaurus es referenciado por algunos paleoartistas como ornitisquio estricto, pero esto no está documentado previamente por el fósil. El fósil no apareció con esta cadera, porque el fósil solamente nos mostró esa sección de la cadera, sin el pubis. Pero haciendo algunos análisis cualitativos de esta cadera nos dejan ver que Pisanosaurus era, casi con un nivel de certeza de sobre el 90%, era un saurisquio. Por lo tanto, la forma ornitisquia es derivada. Ahí tenemos la dentición de Pisanosaurus, ahí están los dientes, la batería de dientes, un animal herbívoro. Ahí tenemos el proceso predentario, en lo que indica que era un animal basal de los ornitisquias que conocemos. Ahí está la cadera. Es eso lo que se encontró. Aquí está la rama púbica, la rama isquiática. Se han hecho algunas mediciones, alguna morfometría de esto, y se ha establecido que esta rama púbica daba origen a un pubis anteroventral. Por lo tanto, era de cadera saurisquia, aunque dio origen a todos los ornitisquios. Ahí está algunos huesos largos de este animal, y entonces el cladograma queda así. Los dinosauriformes son el paso previo a los dinosaurios. Aparecen los dinosaurios más basales acá, y esos se diversifican en las distintas formas que conocemos. Pero comienzan a aparecer estos animalitos, los silesáuridos, con formas mucho más cercanas a dinosauria, pero que todavía mantienen aquí 2 vértebras. Les falta todavía para ser dinosaurios. Aparece el Ewisuchus admixtus. Desgraciadamente no tenemos la cadera del animal, pero por los rasgos diagnósticos de acá se consideró que era un dinosauriforme. Silesaurus opolensis, un dinosaurio bastante informativo. Ahí tenemos algunos rasgos de Silesaurus, huesos largos, escápulas, coracoides incluido, tenemos el sacro. Interesante que Silesaurus, algunos silesáuridos, no todos, pero sí algunos silesáuridos, presentan 3 vértebras en el sacro. Por lo tanto, si le aplicamos la diagnosis que teníamos, debiera ser un dinosaurio, aunque no posee una fossa brevis. No posee fossa brevis. Algunos paleontólogos han ido más allá y dicen que probablemente sí tenía una pequeña fossa brevis, pero eso no ha sido concluyente. Por lo tanto, Silesaurus todavía es considerado como un dinosauriforme. Todavía no saca credenciales como dinosaurio. Ahí tenemos la cadera de Silesaurus, algunos rasgos de su anatomía de la columna vertebral. Acilisaurus congue, otro dinosauriforme, también con todos estos restos fósiles que nos permiten indicar que este animal está bastante cercano a los dinosaurios. Sacisaurus agudoensis, otra forma, tenemos algunas partes de cadera que nos permiten también indicar que estaba bastante cerca, pero todavía no tenía credenciales de dinosaurio. Algunos rasgos relativos a la cabeza femoral, la diáfisis, análisis cualitativos de estos restos fósiles. Algunos análisis más acotados respecto a la cabeza femoral propiamente tal. Entonces se ha llegado a establecer un núcleo base del cual evolucionaron los dinosaurios. Núcleo base en cual aparecen, por ejemplo, animales como el Guaibasaurus candelariensis, Tahuajalae, que ya son dinosaurios propiamente tales. El Tahuajalae se encontró en Norteamérica. Es un animal muy parecido a Herrerasaurus, bastante parecido a Herrerasaurus. Tahua también tiene un problema en la cadera, pero también tiene vértebras en proceso de sacralización. Lo interesante de este animal, es que Tahuajalae, siendo muy parecido a Herrerasaurus, está bastante lejos de Herrerasaurus porque está cerca de México, la frontera México-Estados Unidos. Lo que indica que dinosaurios como Herrerasaurus, que aparecen en Argentina, se dispersan rápidamente, no sabemos cómo lo hicieron. ¿Cómo se dispersan tan rápidamente? Porque está a muchos kilómetros de Herrerasaurus y mantiene bastantes similitudes con Herrerasaurus. Entonces ahí hay un punto que aclarar. Pamphagia protos,
el predecesor de los sauropodomorfa, de los animales de cuello largo. Si por ahí alguno de los niños tiene un dinosaurio de cuello largo, sepa que este animalito es el abuelito de todos esos dinosaurios de cuello largo. Saturnalia tupiniquim, otro animal también clasificado como un predecesor dentro de Sauropodomorpha. Ahí tenemos los fósiles de este animal. Lesotosaurus diagnosticus, un animal ya que va hacia la línea de los herbívoros. Eocursor parvus, también noten los fósiles que se han encontrado de este animal. Son bastante informativos. Ahí están justamente un diagrama del paper del hallazgo de estos animales. Nyasasaurus parringtoni. Siempre la pregunta fue, pero ¿será este el dinosaurio más antiguo? ¿Será verdaderamente Herrerasaurus el más antiguo? Los paleontólogos brasileños dicen que el más antiguo es Staurikosaurus, porque ellos lo tienen datado en 230 millones de años, mientras que Herrerasaurus está en 228. Es 2 millones de años más antiguo el de Brasil. Por ahí se alega entre argentinos y brasileños que hay errores de datación. ¿Quién se queda con el dinosaurio más antiguo? Pero apareció Nyasasaurus parringtoni, que por sus características es más antiguo que Herrerasaurus y que Staurikosaurus. Por lo tanto, destronó a los dos como el más antiguo. Entonces, se hace esta pregunta. ¿Es Nyasasaurus parringtoni el dinosaurio que estábamos esperando? ¿Porque es en realidad el más antiguo? Todas estas inquietudes, estas preguntas que nos hacemos, están vertidas en este pequeño documento, creo que del año 2012, 2013, que por ahí está publicado, ahí está la dirección donde pudieran encontrarlo. Me lo pueden pedir por correo después, a ese correo si es que lo necesitan, quieren revisarlo. De manera que entonces tenemos un núcleo base que nos va indicando de dónde surgieron los dinosaurios. Y los dinosaurios surgen por acá, con el núcleo base de Herrerasaurus, Staurikosaurus, Guaibasaurus, por ejemplo, Eoraptor, y tenemos que incluir ahora a Nyasasaurus parringtoni. Animales que van rigidizando el fémur. Noten que esa forma como ese ya no está en los dinosaurios. Se va incrementando el hueso púbico, un pequeño pubis, un gran pubis. Se va disminuyendo la fíbula, etc. Va aumentando en forma anteroposterior el hueso ilíaco, es mucho más prominente acá que acá. Son rasgos de dinosaurios. Los dinosaurios proceden de un antepasado común. Con esos rasgos que ya hemos visto, todo dinosaurio tiene acetábulo perforado, tiene 3 vértebras en el sacro. El Tyrannosaurus, hace atención que tiene 5. Tyrannosaurus tiene 5 vértebras, porque es un bípedo, pero es un bípedo de casi 5 toneladas. 5 o 6 toneladas, si algunos aventuran incluso. Es como un dinosaurio africano caminando en 2 pies. Entonces, para tener un volumen como el Tyrannosaurus, con 5 toneladas en un adulto, y caminar en 2 pies, requiere 5 vértebras en el sacro. No contento con eso, el Tyrannosaurus tiene la última dorsal en proceso de sacralización y la primera caudal también. Por lo tanto, en rigor estricto, el Tyrannosaurus tiene 7 vértebras en el sacro para poder soportar 5.000 kilos de peso en dos patas. Ahí está justamente el detalle del Tyrannosaurus. El ilion expandido, este también es un ilion de un tiranosaurio. Para poder soportar 7 vértebras o 5 vértebras sacras más 2 en proceso, el Tyrannosaurus tiene un ilion bastante expandido anteroposteriormente. El pie púbico, para alojar musculatura relacionada con la marcha. El pubis alargado, noten que el pubis es casi tan largo como el fémur, para efectos locomotores. La presencia de fossa brevis, este freno que tienen los dinosaurios que aparece ahí, también está allí, una gran fossa brevis acá, notemos, aparece en los dinosaurios. Todos los dinosaurios tienen fossa brevis. Y esa fosa es para alojar los músculos que le permiten frenar, el caudifemoralis brevis, caudifemoralis longus, que se alojan acá. Cabeza femoral diferenciada de la diáfisis, también está en dinosaurios. Otras fotos de tiranosáuridos. Noten la fosa brevis acá, ahí está la fosa brevis. Cabeza femoral ahí. Un proceso ascendente en el astrágalo, también se nota en dinosaurios. La forma subtriangular del isquion, esa forma a manera de una V invertida, también se deja ver
la aparición de articulaciones en la columna accesorias, las epipófisis cervicales, por ejemplo, aparecen en los dinosaurios, y entonces se arroja este nuevo cladograma, en que los silesáuridos, con todas estas formas, están a un paso de ser dinosaurios, pero todavía no logran serlo, y por acá sí aparecen los verdaderos dinosaurios dentro de dinosauriformes. Entonces, la diagnosis de dinosaurio hoy día incluye todos estos rasgos. Se ha hecho un poquito más compleja, pero para poder definir qué es y qué no es un dinosaurio, se ha hecho necesario complejizar un poco más la diagnosis. Hay algunos rasgos que son característicos de Arcosauria y que los dinosaurios, esas fenestras, también la tienen animales como estos, esas fenestras también están ahí. La fenestra intramandibular está ahí. Pero esos son rasgos antiguos. Los dinosaurios han ido desarrollando rasgos nuevos que forman parte de la diagnosis. De manera que hoy día tenemos una diagnosis bastante más compleja que la que nos entregó Baker en el año 74. Hay rasgos de dinosauriformes. Este es un dinosauriforme. Todos los rasgos que están acá también están acá, pero acá hay rasgos adicionales. Por ejemplo, el ilion no tiene ese ilion respecto de ese. ¿Qué es un dinosaurio? Para sacar credenciales de dinosaurio, hoy día hay que cumplir con todos los requisitos de la nueva diagnosis propuesta a partir de Galton en 1974. Si no cuenta con todos esos requisitos, no le dan credencial de dinosaurio. Ahí están nuevamente destacados los rasgos. Allá hay un asterisco porque Silesaurus está a un paso de ser dinosaurio. Está a un paso. ¿Qué ha sucedido en Chile con todo esto? Algunos pudieran pensar que Chile no tiene nada que decir al respecto porque el hallazgo de dinosaurios en Chile es bastante precario. Sin embargo, a pesar de la precariedad, en Chile sí se ha aportado al respecto. El Museo de Historia Natural el año pasado, me parece que a principios de este año, aportó el hallazgo de un silesáurido chileno, un animal, un protodinosaurio que también participó en esta interesante saga de cómo llegar a ser dinosaurio. Por lo tanto, en Chile también hay algo que decir con la aparición de este animalito, de este silesáurido chileno, que todavía está en proceso de investigación y que será indudablemente un nuevo aporte a la comprensión del origen de los dinosaurios. En este caso, Rubilar y Vargas también, ambos de la Universidad de Chile, uno de ellos trabaja en el Museo de Historia Natural, el otro pertenece a un laboratorio de la Universidad de Chile, están aportando para colaborar en dilucidar el origen de los dinosaurios y qué pasaba para hace unos 240 millones de años atrás, 235 millones de años atrás en Chile, qué pasaba cuando estaba surgiendo el clado de los dinosaurios en el mundo. En Chile también estaban sucediendo cosas respecto de este clado. Y bueno, este es un artículo que escribí en el año, me parece que es el año 2012, respecto al origen de los dinosaurios, que un poco resume todo lo que hemos hablado hoy día. Es un artículo de unas 10 páginas. También, si alguno desea, se lo puedo enviar por correo para reforzar un poco lo que hemos conversado hoy día y que de alguna manera me ha llevado a plasmar esto en charlas, tratando de comunicar lo emocionante de estas investigaciones respecto al origen de los dinosaurios. Espero que no haberlos aburrido. Gracias. Vamos a dar espacio para algunas breves preguntas. La primera pregunta, ¿yo exageré con que tiene buena memoria o no? Por favor, joven del micrófono. Bueno. Gracias, joven. Don Roberto. Sí. Bueno, yo cuando empecé a leer sobre esto, imagino que le pasa a todo el mundo, mi idea inicial es los dinosaurios son todos aquellos reptiles o grandes reptiles del pasado. Bueno, usted nos acaba de aclarar muy perfectamente, los dinosaurios empiezan aquí y terminan allá. Pero la pregunta que yo me hago, ¿con qué nombre yo me puedo referenciar ahora a todos los grandes reptiles del pasado? Bueno, si en realidad no son todos dinosaurios, tenemos los plesiosaurios y otros más que no son dinosaurios. Claro.
Bueno, de hecho, cuando nosotros nos referimos al conjunto de reptiles del pasado, tenemos algunas formas de referenciarlos desde el punto de vista científico. La mayoría de esos reptiles son saurópsidos. Son saurópsidos porque tienen una diagnosis previa que indica que son reptiles. Dentro de los saurópsidos tenemos a los diápsidos, que son aquellos que presentan las dos fenestras. Por ejemplo, una lagartija es diápsida porque presenta las dos fenestras. Entonces, cuando yo hablo de una lagartija, por ejemplo, o de una lagartija del pasado, pudiéramos hablar de una lagartija del Jurásico, de acuerdo a sus rasgos diagnósticos, yo puedo clasificar y decir esta es una lagartija diápsida. Si encuentro un cocodrilo, puedo decir que este es un arcosaurio, porque aparte de ser diápsidos, los cocodrilos son diápsidos, pero además de eso, el cocodrilo, ya sea actual o del pasado, presenta características que lo conforman dentro del clado de arcosauria. Por lo tanto, puedo decir estoy en presencia de un reptil arcosauriano. Dentro de arcosauria y por la forma del talón, puedo decir si este arcosaurio era crurotársido, tirado hacia los cocodrilos, o era ornitódiro o mesotarsal, tirado hacia el lado de los dinosaurios. Si encuentro que el reptil era mesotarsal, entonces tengo que definir si era un mesotarsal de tipo ave metatarsalia o si era de otro linaje. Y de esa manera entonces voy acotando, hasta definir finalmente si estoy en presencia o no de un dinosaurio, de acuerdo a toda la lista de sinapomorfías que hoy día los investigadores nos aportan. Eso desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista del lenguaje popular, la verdad es que solamente podemos hablar de dinosaurios primitivos, prehistóricos en general, o sea, de reptiles primitivos en general, porque no hay una manera específica para diferenciarlos. Vamos a privilegiar una pregunta de adulto porque tenemos muy poco tiempo y se nos viene la siguiente conferencia. A ver. Así que, por favor. Los chicos, afuera les vamos a invitar. Hay 2 lugares en donde pueden hacer todas las preguntas de dinosaurios que quieran. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, don Roberto. Mi pregunta, quiero pensar si es posible considerar las plumas en algún momento como algún rasgo diagnóstico, considerando que este año surgió evidencia de que había ornitisquios que probablemente tenían plumas de alguna forma, no sé si alguna especie de foramen en los huesos, intersticio o algo, si es posible considerarlo, considerando que si uno retrocede un poco en el cladograma y piensa un poco en los pterosaurios, ¿sí? Tienen esto una especie de... como una especie como de una pulmón, especie de... una pilosidad en el fondo. Claro. Es una pilosidad, pudiéramos llamarla, sí. Claro, esa básicamente es mi consulta. Bien. Bueno, con respecto a las plumas, tenemos que decir que nuevamente nos llevamos sorpresas porque, inicialmente se pensó que las plumas eran un rasgo característico de aves y nos permitían hace un siglo atrás, o incluso hasta hace 70 años atrás, decir que si tenía pluma era un ave, diferenciada de cualquier otro reptil. Hoy día ya se sabe que no. Hoy día se ha hecho necesario incluir a las aves dentro de dinosauria. Y la presencia de plumas se asoció inicialmente dentro del grupo Maniraptor. Son todos aquellos dinosaurios bípedos que tienen algunas particularidades en el carpo y que son considerados como maniraptores. Ahí estaba la presencia de plumas. Hasta que en España se encontró a Concavenator, que no es un maniraptor propiamente tal, y que es un dinosaurio de bastante mayor volumen, porque se pensaba también que animales de menor volumen tenían plumas, Concavenator de bastante más grande, y sin embargo evidencia presencia de plumas en la ulna, que es el hueso del antebrazo. Eso nos lleva a otras cosas, porque nos indica que entonces la pluma, que se pensaba que era, primero con efectos termorreguladores, y por eso se pensaba que las plumas eran de animales pequeños, también hoy día se está ampliando el concepto en el sentido de que las plumas pueden ser de dimorfismo sexual, en que el macho tenía plumas para impresionar a la hembra, tal como hoy día sucede, por ejemplo, con el pavo real. El pavo real, desde el punto de vista del plumaje, es bastante más vistoso que la hembra. Eso no sucede en la raza humana, que no somos más vistosos que ella. Pero en el caso del pavo real, el macho es más vistoso que la hembra desde el punto de vista del plumaje. Entonces él despliega su plumaje para atraer a la hembra, dimorfismo sexual y tiene que ver con el cortejo y el apareamiento. De manera que la presencia de plumas en Concavenator nos deja ver
que probablemente la pluma, más allá de tener un efecto termorregulador, puede que también lo haya tenido el efecto del dimorfismo sexual. Ahora aparecen plumas en un ornitisquio, porque siempre se pensó que las plumas estaban confinadas dentro del clado terópoda, y sin embargo ahora aparecen plumas o vestigios de plumas en un ornitisquio. Entonces ahora eso nos lleva a preguntar en qué momento realmente aparece la pluma. ¿Es la pluma un rasgo mucho más basal de lo que pensábamos y que diverge hacia terópoda y hacia ornitisquia? Entonces este fósil que usted menciona, que apareció hace poco y fue reportado hace poco, dejó un abanico de preguntas que se hace necesario responder con respecto a la presencia de plumas. Es claro entonces sí que si bien es cierto la pluma tiene efecto termorregulador, aparece en dinosaurios de pequeño tamaño, puede haber tenido efectos de dimorfismo sexual en animales de mayor envergadura y además es mucho más transversal de lo que pensábamos, porque es transversal entonces a todo el clado de dinosaurio, ya no solo de terópoda y no solo de saurisquia, por lo tanto. No sé si queda con eso un poco más clara la consulta. Muy bien, queremos agradecer a don Roberto Díaz por habernos entregado sus conocimientos con un pequeño recuerdo y el caluroso aplauso de su público. Mientras que nuestra amiga Raquel le hace entrega de su presente, yo les voy a contar que en pocos minutos más va a darse una nueva vuelta el gorgosaurio, para que puedan fotografiarse, lo vean, filmarlo, y luego en unos 10 a 15 minutos va a comenzar nuestra siguiente conferencia, que es el inicio del vuelo en los insectos, con el doctor Alejandro Vera, presidente de la Sociedad Chilena de Entomología. Así que para que lo tengan muy presente, le brindamos nuevamente un aplauso a don Roberto y gracias, agradezco a todos por su asistencia. Y los esperamos afuera. ¿Cómo le va? Qué bueno verlo. Qué bueno. Sí, cuéntame. Cuéntame. ¿Cuál era su consulta? A ver, ¿de qué me querías preguntar? ¿Sí? ¿Cuál era la consulta? A ver. Cuéntame.